Bueno, buen día. Mi nombre es Steven Cabrales. Soy aprendiz de la titulada Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software de la ficha 3118291. En esta evidencia vamos a hacer un análisis estadístico de una base de datos. Para efectos de la presente actividad, el instructor nos compartió la siguiente base de datos de un total de 81 aprendices de con sus diferentes categorías o tipos de datos, ¿sí? Entonces tenemos que diferentes columnas, como la primera, que es primer nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, municipio, dirección, sexo o género del aprendiz, estrato, estado civil, estado si se encuentra en un estado activo o cancelado, fecha de matrícula, jornada, el nivel de formación y por último la edad. Muy bien, como primer punto de la actividad nos pide construir las tablas de frecuencia por medio de filtros de Excel. En este caso utilicé Google Sheets, que es la versión de Excel gratuita de Google, eh, para, para construir la tabla de frecuencia, para saber cuántos aprendices son de género masculino y cuántos son de género femenino. Entonces utilicé la función query, la cual nos permite extraer los datos de la base de datos, explicando un poco cómo funciona esta función, ¿sí? Entonces, como nos damos cuenta, estas dos columnas dependen de los datos que se extraen por medio de esa función. Las otras columnas sí están formuladas con base en los datos extraídos, ¿sí? Lo que es la frecuencia relativa, el porcentaje y la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, explicando un poco cómo funciona cómo trabaja esta función. Primero nos pide seleccionar el rango de datos, es decir, seleccionar toda la tabla. Luego vamos a seleccionar la columna G, que es la del sexo del aprendiz. Luego la siguiente columna va a ser el conteo de cuántos aprendices son femeninos, cuántos son masculinos. Esto es para que los datos no sean de tipo nulo. Esto lo que hace es agruparnos. Si hay un dato que se repite, como femenino, 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 entonces todas esas filas las agrupa en una sola. Lo mismo en la fila masculino. Esto que está acá es para renombrar esta columna a, la vamos a llamar a continuación frecuencia F. Y esto pues para ver cuántos encabezados hay en esta tabla. En este caso pues solamente hay la primera fila es el encabezado, ¿vale? Como nos damos cuenta, una vez que construimos la función, entonces esto nos calcula automáticamente la frecuencia relativa, el porcentaje y la frecuencia absoluta acumulada, puesto que estas celdas, perdón, ya están previamente formuladas, ¿sí? De la misma manera, logramos construir la tabla para el estrato, para el estado civil, para la edad, para la jornada y el nivel educativo y el municipio de procedencia. Bueno, continuando con la presentación, ¿cuáles fueron los resultados? Entonces acá tenemos como tal la tabla de los datos, la tabla de frecuencia, acompañada de un gráfico tipo torta o una gráfica circular, ¿sí? Y una gráfica de barras. Entonces, como resultado, el 55% de las aprendices son de género femenino y el 44% es de tipo masculino, de un total de 81. En cuanto al estrato, nos damos cuenta que el 1% pertenece al estrato 0, el 22.2% al estrato 1, el 33.3% al estrato 2, el 33.3% al estrato 3, el 7.4% al estrato 4 y el 2.4% al estrato 5. ¿Sí? Asimismo podemos ver las diferentes gráficas de tipo circular y las gráficas de barras. En cuanto al estado civil, el 39.5% de los aprendices son casados, el 1.2% son divorciados, el 53.08% son solteros y el 6.1% vive en unión libre. Vale, la edad de los aprendices. Como podemos ver,
acá se muestra la tabla con las diferentes edades de los aprendices. Como dato relevante, hay 14 aprendices, que es la mayoría, que tienen 18 años. Vale, en cuanto a la jornada, nos damos cuenta que el 11.1% de los aprendices estudia los domingos, el 27.1% estudia la mañana, el 13.5% estudia la noche, el 43.2%, que la mayoría estudia los sábados, y el 4.9% estudia la jornada única. Asimismo podemos ver los diferentes gráficos de circular y los gráficos de barras. Vale, tablas de frecuencias, municipio de procedencia. Acá en las tablas nos indica pues los diferentes lugares de procedencia de cada aprendiz. Como datos relevantes nos damos cuenta que el 56 aprendices vienen de Medellín, cual corresponde a un porcentaje del 69.1, siendo la mayoría. Como segundo lugar, pues el 15 aprendices vienen del municipio de Bello, constituyendo un 18.5%. Vale, como segundo punto de esta actividad nos pide sacar las medidas de tendencia central, que cuáles son la moda, la mediana, la media y la desviación estándar de estas dos variables, edad y estrato. En este caso, utilizando Google Sheets, ya hay funciones preestablecidas que basta con invocar la función y entre paréntesis escogemos cuál es el rango de datos, ¿sí? En este caso, pues para sacar la moda en edad, pues simplemente seleccionamos ese rango, N2 a N82, ¿sí? Seleccionando ese rango ya nos saca la moda. Lo mismo la función para la mediana, pues es mediana, la función mediana. Para identificar la media aritmética, pues la función se llama promedio, y la desviación estándar, esta es la función como tal, ¿sí? Pero toda selecciona el rango de datos e invoca la función. Vale, entonces, ¿qué resultado nos arrojó? Esta es la tabla de medidas de tendencia central. Nos damos cuenta que la mayoría de estudiantes tienen 18 años, la mediana es de 22, en promedio tienen 24 años y la desviación estándar es de 7.34, ¿sí? Ya hablando de la variable estrato, damos cuenta que hay dos modas, ¿sí? El estrato 2 y el estrato 3. ¿Vale? Si nos devolvemos acá a la tabla, nos damos cuenta que para estrato 2 hay 27 aprendices, perdón, y para el estrato 3 también hay 27 aprendices, ¿sí? Hay una mediana la mediana es el estrato 2, la media aritmética es estrato 2.31 y la desviación estándar 1.01. Vale, para efectos de esta tercera actividad nos pide realizar histogramas en base a la edad y al municipio de procedencia con base al total de los aprendices, que son 81. En la gráfica de la izquierda, la gráfica del histograma de edad, para hacer más eficiente la lectura, agrupé las edades de los aprendices, pues porque son muchas, en diferentes rangos. Entonces, de 10 a 20 años hay 33 aprendices, de 20 a 30 años hay 27 aprendices, de 30 a 40 años hay 18 aprendices, y por último de 40 a 50 años tan solo hay 3 aprendices. Como nos damos cuenta, la mayoría de los aprendices son jóvenes, de un rango de 10 a 30 años, y en menor medida, sobre todo de 40 a 50 años, hay tan solo 3 aprendices, o sea, son aprendices más veteranos. En la gráfica de la izquierda, en cuanto al municipio de procedencia, damos cuenta, como lo mencioné en diapositivas anteriores, la mayoría proviene de la capital de Medellín. En segundo lugar está el municipio de Bello, luego le sigue Itagüí y por último Sabaneta. Vale, por último las conclusiones. Entonces, ¿qué podemos inferir? Que de un total de 81 aprendices, sabemos que el 55% de los aprendices son mujeres y el 44% son hombres. El 66.6% vive en estratos 2 y 3, respectivamente. Como tercer punto, la mayoría tienen 18 años, con un total de 14 aprendices. Cuarto,
33 de 81 estudiantes, sus edades están en un rango de 10 a 20 años. En cambio, solo 3 estudiantes tienen más de 40 años. Quinto, el 43% de los estudiantes optó por estudiar los días sábados. Y por último, el 69.1% de los estudiantes provienen de la capital de Medellín y el restante provienen de municipios aledaños. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar mi presentación y hasta la próxima.